Bueno, terminada esa introducción a la definición de tipo, vamos con el tipo principal que nos trae aquí hoy, que es el tipo array. El tipo array, para empezar, tiene una discusión sobre el nombre. Yo prefiero darle la palabra array. La palabra array, como todo el mundo entenderá, no es una palabra española, es una palabra inglesa, y podríamos traducirlo al español como vector o como tabla. Esa sería la traducción más adecuada. No me gusta llamarlo vector, porque no es verdad, porque un tipo array define algo más que un vector. Vector es el concepto matemático de tupla, de números, pero con el array nosotros podemos definir algo más que tupla, podemos definir incluso matrices, por ejemplo. Entonces debe ser algo que incluya al tipo vector o al tipo matriz, que son conceptos matemáticos que conocéis. Entonces, array pues, es un tipo que trae C, casi todos los lenguajes de programación lo traen, que sirve para guardar colecciones de elementos. El tipo array, lógicamente, es muy usado en todos los lenguajes de programación y en C también, porque nosotros habitualmente no trabajamos con un elemento, sino trabajamos con una colección de elementos. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo la aplicación, yo qué sé, de la nómina de una empresa, por poner un ejemplo, pues evidentemente estamos trabajando con una colección de empleados. Si estamos haciendo un experimento médico, y tenemos los resultados de distintos pacientes, pues nosotros no tenemos un resultado, ni dos, ni tres, tenemos una colección de resultados. Y toda esa colección de resultados lo lógico es guardarla en un mismo elemento. Ese elemento es lo que llamaremos un array en C. Los arrays en C se pueden definir de dos maneras. Directamente definir la variable de tipo array, o previamente definir el tipo array y después definir variables de ese tipo. Repito, en C los arrays se pueden usar de dos formas. Bien declarando directamente una variable de tipo array, o bien declarando previamente el tipo y después diciendo que esa variable es de ese tipo. Dos formas diferentes. Directamente sería la primera, o bien utilizando un tipo previamente definido. ¿Cuál creéis vosotros que voy a deciros que es la manera de hacerlo bien? La segunda. Es porque así debe hacerse, aunque se pueda hacer de la otra manera. ¿Por qué? Porque queda documentado en el programa cuál es la definición del tipo. Entonces, primero declaro el tipo, y una vez que tengo declarado el tipo, entonces declaro variables de ese tipo. ¿Queda claro? Entonces, ¿se puede hacer de la otra manera? Hombre, como poderse se puede. Veréis incluso libros donde eso está puesto así. Se declara directamente la variable de tipo array. ¿Se debe hacer? No se debe hacer. Una cosa es que se pueda y otra cosa es que se deba. ¿De acuerdo? Entonces nosotros aquí siempre vamos a hacer primero declaración de tipo y después declaración de variable de ese tipo. Y por supuesto en los exámenes así también debe hacerse, independientemente, insisto, de que se pueda hacer directamente. Aquí tenéis un pequeño ejemplo. Imaginaros que queremos definir un punto en 3 dimensiones. Entonces, con lo que ya hemos visto hasta ahora, si yo quisiera definir un punto en 3 dimensiones, tendría que definir la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z por separado como 3 números reales, lo cual es un poco, bueno, pues relativamente engorroso de manejar. Lo lógico es manejar el concepto de punto 3D en una sola estructura, y por tanto definiríamos el tipo array punto 3D. ¿Cómo se hace? De esta manera nosotros estamos definiendo directamente una variable, es decir, estoy utilizando el primer método, el que os he dicho que no vamos a hacer, pero bueno, os lo cuento para que lo sepáis. Aquí estoy definiendo la variable punto 3D como un array de 3 elementos reales. Fijaros, se pone el nombre de la variable, en nuestro caso punto 3D, el tipo básico, es decir, qué va a tener cada elemento del array, en nuestro caso un float. Y en este número entre corchetes, lo que estoy indicando es cuántos elementos va a tener ese array, en nuestro caso 3, porque es un punto en 3 dimensiones. Estoy definiendo, por tanto, una variable, no estoy definiendo un tipo, estoy definiendo una variable de tipo array de 3 reales. Este número que se pone aquí, este 3, es lo que se llama la dimensión del array, y es el tamaño máximo, es decir, el número máximo de elementos que puede tener ese array, en nuestro caso 3. Máximo, no significa que tenga que tener obligatoriamente 3, y eso nos va a traer muchos problemas a lo largo del curso. ¿Cómo se accede a cada uno de los elementos que están en el array? Pues se accede con un corchete y un índice, como veis en este pequeño ejemplo de aquí. Por ejemplo, el primer elemento del array ocupa la posición 0. Esta también es una característica del C y de los lenguajes que heredan del C. Por ejemplo, C++ y Java. Los arrays empiezan en 0.
El segundo elemento es el de índice 1 y el tercer elemento el de índice 2. Claro, el tercer elemento el de índice 2. Entonces se pone el nombre de la variable, punto 3D, corchete y los valores, el valor primero 1,1, el valor segundo 3,2 y el valor tercero menos 4,5. Se podría haber inicializado a la vez que se declara, así. En la declaración yo puedo inicializar el array, dándoles los valores entre llaves y separados por comas. Esto que está aquí también se suele confundir mucho. Solo se puede hacer en la declaración, que nadie pretende hacerlo durante el resto de sentencias del programa. Durante el resto de sentencias del programa no se puede inicializar directamente el array. Solo se puede hacer en la declaración. Fijaros, vuelvo otra vez al problema de siempre. El problema de siempre es que en estos recuadros yo estoy diciendo cosas que están en diferentes sitios del programa. Esto de aquí es una declaración de variable y está donde están las declaraciones de variable. Y esto de aquí son sentencias del programa y están donde puede estar la sentencia del programa, así en cualquier sitio, entre las llaves, claro. Esto de aquí es de nuevo la misma declaración de aquí arriba. Es lo mismo, es una declaración de variable. Lo que pasa que es una declaración de variable en la que a la vez estoy inicializando el array. Es decir, estoy dándole valores iniciales. Porque los arrays, como cualquier otra variable en C, no se inicializa a ningún valor. Es decir, que los arrays no se inicializan con sus componentes a 0. Entonces, como he dicho, y pone aquí, sin embargo, ya se ha señalado que un buen programa, y por tanto un buen programador, debe definir previamente la constante de la dimensión del array y el tipo. De nuevo, tengas en cuenta que cada declaración debe ir en la posición adecuada dentro de la escritura de un programa en C. Es decir, que lo adecuado es lo que tengo en este recuadro de aquí. Definimos primero la constante con la dimensión. Define dim 3. Después, declaramos el tipo vector 3D. Fijaros, es un tipo. Pone typedef por delante. Por eso le pongo la V mayúscula, para indicar que es un tipo. Y ahora, en vez de ponerle un 3 directamente, le pongo dim, como constante con la dimensión. Esta definición de constante, lógicamente, irá donde van las constantes en C, la segunda, después de la cláusula de importación. Esta definición de tipo va a donde van las definiciones de tipo. Y finalmente, esta declaración de variable, que vuelve a ser una declaración de variable equivalente a la que hemos visto aquí arriba hace un momento, es la declaración de la variable .3D como un vector de 3D y inicializada a los valores 1.1, 3.2 y menos 4.5. Es decir, que esto que estoy haciendo aquí es lo correcto. Lo de arriba estaba bien, pero no es correcto. Declaro la constante por la dimensión. Declaro el tipo y después defino variables o declaro variables de ese tipo, en ese orden. Y cada cosa en su sitio. Entre corchetes, cuando yo declaro un tipo, no puede haber una variable. Tiene que ser una constante. ¿De acuerdo? Es decir, no puedo declarar arrays variable. En C no se puede. ¿De acuerdo? El tamaño o dimensión, el tamaño máximo o dimensión de un array en C es fijo, en tiempo de compilación. Por lo tanto, no se puede modificar. Y eso es el principal problema que tienen los arrays en C. Vuestro compañero pregunta que si en vez de poner aquí dim, no hubiera sido más cómodo poner un 3. ¿Por qué he puesto dim? ¿Sería conveniente ponerlo o no? ¿Qué gano con eso? Que está más claro. Le llamo dimensión, con lo cual sé lo que estoy haciendo. Entonces, si pongo un 3, bueno, cuando yo utilice este 3, que lo voy a tener que usar a lo largo del programa, no queda documentado. Sin embargo, si yo pongo dim, pues ya está claro qué es lo que es. Lo que estoy haciendo con la declaración de las constantes, con esta y con cualquier otra, es lo mismo. ¿Por qué defino que pi vale 3, 14, 15? Porque si yo pongo pi en el programa, queda claro qué es lo que es. Y además hay una ventaja mucho más importante. Y es que, si yo cambio aquí, la dimensión cambia automáticamente. Todas las variables que se hayan definido de tipo vector 3D cambian su dimensión a 4, cambiando una sola cosa en el programa. Si esto lo hubiera tenido que hacer en un programa en C más grande, pues hubiera tenido que estar buscando el 3 por todos lados y cambiándolo por 4. Vamos a repetir algunas cosas importantes, que es lo que me he saltado aquí arriba, que dije que ahora íbamos a volver sobre ellas. Cuestiones que hay que saber sobre un array. Bueno, un array, como hemos dicho, es un conjunto indexado de datos. Como veis, el índice se pone entre corchetes, tiene que ser de tipo int y empieza en 0. Un array es una colección indexada de datos que se accede mediante un corchete empezando en 0.
y el valor que está entre corchetes tiene que ser un valor entero. Una expresión entera, puede ser una constante, 0, 1 tal, puede ser un valor de variable, i, j, o puede ser una expresión, i más j, suponiendo que i más j sea un valor entero. No es necesario saberlo, es decir, es una propiedad que se dice transparente al usuario, pero bueno, para entender un poco mejor los arrays, hay que entender que cómo se guardan los arrays en memoria. Los arrays en memoria se guardan en posiciones consecutivas. Es decir, cuando yo defino un array de 3 reales, esto lo que hace la memoria del C, lo que hace es guardar en 3 posiciones consecutivas la memoria suficiente para guardar un float. Y todas esas 3 posiciones las engloba en una sola variable. Perdón, un solo nombre, quiero decir. A las 3 posiciones de memoria nosotros estamos acostumbrados a que si yo digo variable i, pues se guarda el valor de la variable i, se guarda en una determinada zona de memoria. Esa es la variable i, para guardar un entero, por ejemplo. Ahora, cuando yo defino un array de enteros o de reales, lo que se guarda es un conjunto de posiciones consecutivas en la memoria, cada una para una de las casillas o de una de las posiciones del array. Los elementos del array tienen que ser todos del mismo tipo. Es decir, no puedo guardar en un array elementos reales, elementos enteros, elementos long, no. Tienen que ser o todos float, o todos long, o todos int. De hecho, en la declaración, como veis, aquí, cuando lo declaro directamente, o aquí, cuando lo declaro como tipo, estoy diciendo de qué elementos van a estar constituidos ese vector. Todos van a ser enteros en este caso, o todos van a ser reales en el caso anterior. Todos los elementos son del mismo tipo. Más propiedades. El nombre de la variable del tipo array, es decir, la variable, es la dirección de memoria donde está la primera posición del array. Eso también es una propiedad transparente. Quiere decir que el programador normalmente no tiene por qué saberlo. Pero bueno, no está de más que sepáis algo de bajo nivel. Al fin y al cabo voy a ser ingeniero. Entonces, la variable de tipo array es la dirección de memoria donde se guarda el primer elemento del array. Que sepáis eso. Insisto que tampoco es importante, pero sí es interesante para algunas cuestiones. Estas 3 propiedades anteriores son las que facilitan el que nosotros podamos tener acceso directo mediante índice a los elementos de un array. Porque el C lo que hace es, cuando yo le pongo el nombre de la variable, accede a la primera posición. Y ahora, en función del índice, va pegando saltos hasta llegar a la posición donde se encuentra la casilla que yo quiero exactamente. Es decir, que si le pongo el nombre de la variable y entre corchetes un 3, hace 0, 1, 2, 3, la cuarta posición. Ahí es donde quiero guardar un valor. Bueno, ya lo hemos dicho, el acceso directo a los arrays se lleva a cabo por indexación mediante el operador corchete y un valor de tipo entero que se sitúa entre los corchetes y que es el índice de la posición. A ver, muy importante, sobre esto volveremos muchas veces. En C hay que distinguir entre dimensión o tamaño máximo, que es lo mismo, dimensión y tamaño máximo es lo mismo, es el número total de posiciones que tiene el array, y el tamaño real, que es el número de casillas que realmente están ocupadas. Pongamos un ejemplo. Yo tengo que atender una aplicación o tengo que hacer una aplicación para los pacientes de una unidad del hospital, simplificando. Entonces tengo que guardar los pacientes o los resultados de los análisis de esos pacientes en un array. ¿Qué tamaño le doy al array? Uno grande, ¿como cuánto? Y si me viene un paciente más, ¿qué hago? ¿Tiro la aplicación y hago otra? Fijaros, hay un problema, y ese es el problema que quiero haceros ver. Es que la pregunta tiene trampa porque no tiene solución. ¿Qué dimensión le damos al array? Pues no lo sé. ¿Qué le pongo? 100. Bueno, pues le pongo 100. ¿Y si tengo más de 100 pacientes? Pues no me sirve la aplicación. Entonces yo tengo que calcular un número máximo y ponerle ese número a la dimensión del array. Pero claro, alguien puede decir, bueno, pues ponle 10.000. Pero pongo 10.000 de dimensión y ahora resulta que yo en mi unidad tengo 50 pacientes. ¿Qué pasa con el resto del array que he declarado y reservado? Te quedan en blanco, claro. Entonces, la solución es declarar una dimensión adecuada, ni mucha ni poca para que no nos quedemos cortos, ni mucha para que tampoco estemos reservando memoria inútilmente, pero en cualquier caso, siempre será una dimensión mayor que el número de pacientes que yo tenga. Entonces, yo tengo que saber cuánto tamaño del array tengo realmente ocupado. Es decir, la aplicación debe de guardar en todo momento el tamaño real del array. Y por eso digo que hay que distinguir entre dimensión o tamaño máximo y el tamaño real. La dimensión o tamaño máximo lo dice lo que dice la palabra, es el tamaño máximo del array. ¿Cuántos elementos como mucho voy a poder yo guardar? Y el tamaño real, pues es el número de posiciones del array que realmente yo tengo ocupadas. Y eso hay que saber distinguir.
porque en C no hay manera de saber cuál es el tamaño real de un array, salvo que yo lo tenga guardado en una variable. La dimensión es fija. El tamaño real crece o decrece. Crece hasta como mucho la dimensión, claro. Insisto que tenéis que tener en cuenta este problema porque es muy importante en C. Insisto que es un primitivismo, por así decirlo, es decir, es una cuestión que viene impuesto por el ser el C un lenguaje primitivo. En C, por tanto, yo siempre que tenga un array, tengo que tener una variable acompañando a ese array que me diga cuál es el número de elementos reales que tiene ese array. Y esa variable puede crecer o decrecer sobre una dimensión fija. La dimensión de un array o tamaño máximo debe ser una constante entera que aconsejamos se defina en la sección correspondiente mediante almohadilla define o la cláusula const, que también vimos en su momento para definir constante. Como ya hemos dicho, los arrays empiezan en 0 y por tanto terminan en n-1, donde n es el tamaño real. Fijaros, si un array tiene 4 casillas ocupadas, la primera es 0, la segunda 1, la tercera 2 y la cuarta 3. Si tiene 4 elementos, la última es 3. Si tiene 4, la última es 3. Por eso hemos puesto n-1. Y por último, los arrays pueden contener elementos de cualquier tipo, incluyendo un array. Es decir, que yo puedo definir un array cuyos elementos sean a su vez arrays. Y eso sería lo que llamaríamos una matriz, o una tabla bidimensional. Lo veremos un poco más adelante. ¿Cómo se manejan los arrays? Pues los arrays se manejan habitualmente con una sentencia for. A ver, fijaros en este ejemplo. Definimos la constante din como 20 y defino el tipo vector entero como un vector para guardar 20, que es la dimensión, valores enteros. Ahora vamos a hacerlo todo en el programa principal. Ya sabéis que no es lo adecuado, pero bueno, de momento, para que nos vayamos enterando, vamos a hacerlo todo en el programa principal. Entonces, en el programa principal defino la variable v de tipo vector entero. Entonces, v va a ser una variable para guardar 20 valores enteros. Y ahora fijaros lo que hago en este programa. Primero, pregunto, printf, ¿cuántos números quiere? Y le digo que tiene que ser menor de 20. Y ahora leo ese valor entero, que le llamo n minúscula, por teclado. ¿De acuerdo? Pregunto cuántos números quiere y leo el valor n por teclado. Y ahora fijaros en este bucle. Desde i igual 0, mientras i sea menor que n, y de 1 en 1, haz que v de i sea igual a i por i. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues lo que estoy haciendo es, mediante un bucle, asignando valores a la variable v, que es un array. Y por tanto lo que estoy haciendo es, desde la posición 0, que es la primera, hasta la posición n-1, que es la última, haz que v de i sea igual a i por i. Es decir, que estoy guardando en la posición 0, 0 por 0. En la posición 1, 1 por 1. En la posición 2, 2 por 2. Y así sucesivamente hasta la posición donde haya yo leído, que guardaré pues n-1 por n-1. Fijaros bien en este bucle for, porque alguien puede decir, bueno, ¿por qué ha puesto menor estricto que n? Bueno, porque n es el tamaño real, no la dimensión, sino el tamaño real. Es decir, el número de elementos que yo quiero que estén en el vector. Y se pone menor estricto que n, porque si pongo menor o igual que n, ¿qué pasa? Que me estoy saliendo. Porque si yo pongo hasta n y quiero guardar n elementos, teniendo en cuenta que empiezo en 0, es 0, 1, 2, 3, tal, hasta n-1. Por eso pongo aquí menor estricto que n. De hecho, es una buena costumbre en C poner siempre menor estricto que n. Ahora, otra opción hubiera sido poner i menor o igual que n-1. Pero yo creo que es más cómodo poner menor estricto que n que no menor o igual que n-1. Esa es la condición del for. ¿Y después qué hago? Pues después hago los primeros n cuadrados perfectos son, imprimo un bucle donde voy imprimiendo uno tras otro los valores del vector v, empezando en la posición 0 y acabando en la posición n-1. Repito que en este caso el tamaño máximo es 20 y el tamaño real es n, que lógicamente debe ser un número menor que 20. Si fuera mayor que 20 tendríamos un problema en tiempo de ejecución. Pues significa que estoy accediendo a la posición i-ésima del vector v.
donde i puede valer 0, 1, 2, 3, así hasta n, menos 1. Esto es algo que en matemáticas estáis relativamente acostumbrados a hacer. Cuando tenemos un vector en matemáticas, ¿qué le ponemos? Subíndice, ¿no? Ponemos v sub i, y ponemos v sub 0 o v sub 1, si empieza en 1, v1, v2, v3. Esos subíndices son el papel que aquí hace este valor entre corchetes. Entonces, cuando tú antes me preguntabas qué se puede poner aquí en medio, se puede poner una constante o una variable de tipo entero. ¿Y qué le puedes asignar? Pues le puedes asignar cualquier valor del tipo correspondiente a v. Es decir, yo aquí podría hacer que v fuera igual, que digo yo, a la raíz cuadrada de i. ¿Yo podría hacer esto? Pues no. ¿Por qué no podría hacerlo? Porque v es un vector de enteros, lo pone aquí, y la raíz cuadrada de i no es un entero, es un real. Entonces yo no puedo guardar la raíz cuadrada de i, yo puedo guardar valores enteros, constantes, variables o expresiones, como por ejemplo i por i. ¿Qué es lo que estoy guardando yo en cada posición de la raíz? Pues estoy guardando en la primera posición un 0, en la segunda posición un 1, en la segunda posición, en la tercera posición un 4, en la cuarta posición un 9 y así sucesivamente. Ya tengo mi programa aquí, lo voy a ejecutar. Bueno, me sale el mensaje cuántos números quiere menor de 20. Le doy por ejemplo 6 y me dice que los 6 primeros cuadrados perfectos son 0, 1, 4, 9, 16 y 25, empezando en 0. Si lo quisiera ejecutar otra vez, por ejemplo le diera 12, pues me saldrían los 12 primeros cuadrados perfectos empezando en 0. ¿Qué pasa si le doy 20? Pues vamos a probarlo. Por ejemplo le doy 25. Eso es lo que pasa por si intento acceder a posiciones de el array que no tengo reservada, yo solo tengo reservado hasta el 20. Si le doy 25, pues intento acceder aquí a la posición 25 y no me deja.